Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Como ustedes verán, estamos en una nueva locación, en un lugar distinto al lugar donde nosotros predicamos el sermón dominical. Entonces, bendito sea Dios que lo estamos haciendo en el campo. Estamos al aire libre. Vamos a oír pajaritos, vamos a oír viento y toda esa cosa. Vamos a ver movimientos, incluso el sol posiblemente me dé, pero vamos. Bienvenidos al sermón dominical. El sermón de hoy se titula Encarcelados y castigados por predicar el Evangelio. Encarcelados y castigados por predicar el Evangelio. Váyase conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 4. Cuando esté en Hechos, capítulo 4, busque el versículo 1, donde dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Increíble, ¿verdad? Increíble. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Dice que ellos estaban hablándole al pueblo acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué sucedió cuando estaban predicando la palabra de Dios? Llegaron sobre ellos, fíjense bien, los sacerdotes, y volvemos a la misma casta de religiosos, ¿verdad? Con ellos, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo. Ah, muy bien. ¿Y esos quiénes son? Pues por increíble que a usted le parezca, en el tiempo de Jesús y en el templo que había sido reconstruido y ahí donde adoraban a Dios, el templo tenía una guardia, una policía, pues, una seguridad, si usted quiere. ¿Por qué? Porque alguien se robaba algo. No, por orden. El templo era grande, muy grande, y la cantidad de gente que llegaba, especialmente en las fiestas solemnes y en los días sábados que se reunían en el templo, era mucha gente. Y desde luego hay gente desordenada y todo eso. ¿Recuerda usted que en el templo en donde estuvo el Señor Jesús, habían cambistas? Ahí vendían palomitas, vendían corderos, vendían animales para el sacrificio, cambiaban monedas por la romana, la convertían en shekel, la moneda judía, y todo eso. Y entonces había que tener orden porque posiblemente la gente se desordenaba, como sucede en algunas veces. Y entonces con ellos estaba el jefe de la guardia del templo, que sin duda alguna andaba con su cantidad de soldados, no romanos, sino soldados judíos del templo. Y los saduceos. Vamos a ver. Este sacerdocio de los sacerdotes del templo, ellos venían desde Aarón, se recuerda. Y además, estos sacerdotes del templo, ellos actuaban como los mediadores humanos entre un Dios santo y la humanidad pecadora. ¿Y cómo de mediadores? Sí, porque Dios había permitido que de la tribu o de la casta de Aarón, de la familia de Aarón, ahí fuera la tribu sacerdotal, ¿verdad? Entonces ellos
iban a tener ese cuidado de parte de Dios, que ellos iban a oficiar en el templo, a hacer todas las cosas que se hacían en el templo, el culto y todo eso. Perfecto. Estos sacerdotes que estaban en el templo tenían 3 características, hermano. 1, eran escogidos y apartados por Dios para el servicio del sacerdocio. O sea, Dios le dijo pues que los de la familia de Aarón, todos ellos, todos los de Aarón estaban obligados por Dios y por su misma raza a servir en el templo. Ellos no, los de Aarón no podían andar sembrando tierra ni andando trabajando en otras cosas, solo se dedicaban a las labores del templo. Muy bien. 2, debían tener un carácter santo. Y cuando decimos carácter santo, ellos se deberían dedicar a las cosas de Dios en el templo y desde luego reverentes, estudiosos, cuidadosos de todas las cosas que eran necesarias para el culto en el templo. Ellos, por sus grupos que estaban organizados desde el rey David, ellos debían de unos que tenían las flores, por decir algo, otros el incienso, otros la limpieza, otros cuando recibían las ofrendas y todo, otros que de los cánticos, todo ellos, ese es el carácter de ellos. Debían de tener ese cuidado de las cosas del templo. Y el número 3, solo a ellos se les permitía acercarse a Dios a favor del pueblo, siendo el sumo sacerdote, fíjese, de la familia de Aarón, el principal mediador, fíjese, mediador en el día de la expiación. Así estaba una de las fiestas solemnes especiales, o que hoy se llama fiesta del Yom Kippur. Esta fiesta está en Levítico, o esta orden de parte de Dios está en Levítico, en el capítulo 16, sale arriba, desde el versículo 1 al 34. Ahí está la forma, orden y cuidado que Dios les dio a la familia de Aarón, qué es lo que tenían que hacer ellos en el templo para adorar y glorificar a Dios. Nada más. Repito, ellos no tenían que ser agricultores, ni albañiles, ni obreros, ni labradores en otro lado. No, ellos estaban apartados para servir en el templo. Muy bien. Entonces, cuando ellos estaban ahí, también llegó la guardia del templo, dice, el jefe de la guardia del templo. ¿Quién era este? El jefe de la fuerza policial o el equipo policial del templo. Ojo, fíjense bien, estos de la guardia del templo era conformado por levitas de la tribu de Leví. ¿Y qué es esto? Pues le acabo de decir que los del sacerdocio solamente eran de la familia de Aarón. Ahí, desde el tiempo de Moisés. Desde ahí venían. Pero de las cosas del templo, en este caso, dedicados al cuidado y la protección, la cosa policial, pues del orden y custodia de cosas así, le correspondía a los levitas. Y también eso de ser guardia del templo, también ellos eran oficiales de segundo rango del sumo sacerdote. Entonces, no se olviden que el sumo sacerdote y todos los religiosos eran de la familia de Aarón. Y todos los que tenían el cuidado de esto y de lo otro,
de cuidado de la guardia del templo, pues la seguridad y todo eso, eran de la familia de los levitas, pero ambos estaban en una categoría de segundo grado, pero todos ellos estaban a la orden del sumo sacerdote. También los romanos habían delegado la responsabilidad de la seguridad del templo a los mismos judíos. Ellos no se metían en los romanos. Cuiden ustedes sus cosas, les decían los romanos a los judíos. A nosotros solo nos interesan los impuestos y el control de aquí, de que ustedes están sometidos a nosotros, nada más. Alguno que esté alborotando el orden, que si quieren sublevar contra Roma, será castigado y atrapado, y hasta los mataban. Entonces, vamos a ver que además también estaban los saduceos. ¿Quiénes son estas joyitas? Los saduceos, dicen en Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. Entonces usted ya acaba de ver arriba el texto bíblico, que estos saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles. Mas sin embargo dice en el texto que acabamos de ver, que los fariseos, que era otro grupo que estaban dentro del templo, esos sí creían en la resurrección y en los ángeles de Jehová. Mire qué interesante. El jefe de la seguridad del templo era un funcionario de rango inferior al del sumo sacerdote. Era el responsable, repito, del orden en el templo. Los saduceos aborrecían a los apóstoles porque los apóstoles predicaban la resurrección del Señor. Aquí mismo vamos a leer, repito que me estoy auxiliando de mi computadora, Hechos capítulo 4 versículo 2. Resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahí estaba. Ya estaban enojados los sacerdotes. Ya estos sacerdotes habían enviado a la guardia del templo y para mayor seguridad al mero jefe de la policía del templo. Y andaban ahí siempre, mis queridos hermanos, esos que le llaman en otros lados los laicos, ¿verdad? Andaban metidos, igual que los fariseos, metidos en las cosas religiosas, y entre ellos pues andaban los saduceos. Entonces, estas gentes estaban enojados porque andaban predicando, Pedro y Juan andaban predicando a Jesucristo. Como hoy, pues, bendito sea Dios, por lo menos aquí en mi país, El Salvador, aunque sé tristemente que allá por Chiapas, México, y en otros lugares de ese bonito país tan lindo que es México, lo conozco mucho, allá por Chiapas matan a los evangélicos con la anuencia de las autoridades, porque me recuerdo haber leído y visto un video en donde a los evangélicos se les exigía que dieran dinero para las fiestas patronales, pero ellos se negaban y les quemaron sus casas y algunos los expulsaron. Pero no negaron su fe en Jesucristo. No se vendieron por andar haciendo fiestas religiosas, no se vendieron. Estos guardias o este jefe de la guardia del templo, como vieron que Pedro y Juan andaban predicando a Jesús, los declararon como blasfemos, porque también ellos en su predicación predicaban a Jesucristo resucitado. Dice en el versículo 3,
y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. O sea, los agarraron presos, pues. Y los metieron en la cárcel, nada más, así los agarraron. Vámonos a la cárcel por predicar a Jesucristo. Entonces, y dice que los agarraron presos, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, y dice al final, porque era ya tarde. Sí, se entiende que los judíos los detuvieron a Pedro y a Juan ya casi llegándose la tarde, pues, atardeciendo. Porque la ley judía prohibía realizar procesos judiciales nocturnos. O sea, como ya estaba oscuro, ya estaba de noche, entonces no les permitieron ningún juicio ni nada, solo los capturaron y los encarcelaron. Cuando dice que era demasiado tarde, también era tarde para convocar al Sanedrín, digamos, al Congreso de los judíos, los que dictaban las leyes y juzgaban al pueblo. Entonces ya era demasiado tarde. Así que los apóstoles enfrentaron por qué estaban presos al día siguiente, pero como ya andaban los religiosos metidos ahí, ante la audiencia del concilio judío. Este es el Sanedrín. Bien, vámonos al versículo 4. Y discúlpeme que estoy trabajando con esta computadora así, pero acuérdense que estamos al aire libre. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios, oiga el viento cómo suena aquí. Posiblemente va a sonar ahí en su micrófono. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron, bendito Dios. Y el número de los varones era como de 5,000. Así que, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo, dice aquí en el versículo 4, pero muchos, no dice algunos, muchos de los que habían oído la predicación de la palabra creyeron. Y estos eran judíos los que creyeron. Y por eso estaban enojados los sacerdotes, los religiosos, los que siempre están atacando el evangelio. Pero en este caso que estamos en el versículo 4, estos varones, Pedro y Juan, embestidos con el poder de Dios y siendo tocados por el Espíritu Santo, predicaron. Aunque los encarcelaron, pero muchos creyeron. Y oiga el número de los que creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Bien, hermanos míos, y aquí estamos. Y no nos amedrentan tampoco. Aunque en nuestro país ahorita todavía hay libertad de culto, bendito sea Dios, y que Dios siga controlando esas mentes de los que ahora no gobiernan, para que sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.